Recuerdos de Ocaña, capítulo 11. De la pieza de mi abuela se escuchaba el rumor de la pequeña quebrada que discurría detrás de la casa. Era la quebrada de los Surquitos. A mí me gustaba sentarme en el borde de la cama, al lado de mi abuela, y escuchar sus conversaciones con los mayores. Su cuarto parecía un altar de una iglesia medieval. Tenía cantidad de santos y vírgenes que alumbraba permanentemente. Apretado entre crucifijos y vitelas, había un retablo colonial que la abuela heredó de su madre. A pesar de las capas de humo que soportaba, se apreciaba claramente la Santísima Trinidad. Me fascinaba por esa ingenuidad y originalidad del conjunto. Siempre que iba a visitar, a la abuela le echaba un vistazo al retablo. Un día me sorprendió mi mamá con la noticia de que la abuela María le había dicho que cuando ella se muriera, yo iba a heredar el retablo, y que ya lo había dicho a las hijas y a Hortensia, la hija de mi tío Pablo. Hortensia, además de trabajar como secretaria en un conocido depósito de la ciudad, también era la encargada de estar pendiente de la casa y de manera especial de mamá María. La vela encendida sobre la mesa que hacía de altar y una bombilla de 25 bujías era todo el conjunto lumínico en el espacio. La luz de la vela era suficiente para iluminar los rostros extasiados de los santos y de las vírgenes, todos en un estado de arrobamiento y plenitud máxima, en trance emocional definitivo, por no decir que en estado voluptuoso. Para trancar la puerta de su habitación, mi abuelo utilizaba una concha de caracol grande, blanca y con caprichosas vetas azules y rosadas. La primera vez que la vi me quedé como uno de esos santos, mirándola extasiada. Me pareció algo tan especial, delicado, y no entendía por qué la abuela le daba ese uso tan ordinario. Era definitivamente una hermosa obra de arte de la naturaleza, con una gama de colores a pastel difuminados que maravillaba al más listo de la familia y seducía al más distraído. También su forma y la delicada estructura invitaba al contacto, cosa que deleitaba a mi abuela María, pues era una muestra de su refinado gusto por algunas criaturas de este mundo. «Es un caracol», me dijo mi abuela sonriendo. Yo ya he visto caracoles en la huerta de mi casa y me daban asco por la mucosidad que soltaban. Esos eran simples miniaturas al lado de esa enorme concha. Además, lo que teníamos en la casa no brillaban como este. Entonces, este es un caracol gigante, dije. ¿Y está vivo? Mi abuela se quedó mirándome algo sorprendida por la pregunta. Seguramente a sus años le pareció demasiado ingenua. No, ¿cómo se te ocurre, hijo? Ese caracol vive en el agua. Estuvo vivo hace muchos años, pero no en cualquier agua. Vivió en el mar. Lo traje de Barranquilla, me dijo de forma categórica. Bueno, si está muerto, ¿y por qué es tan bonito? ¿Por qué brilla?, le pregunté. A esta altura de la conversación ya mi abuela no atendía lo que decía mi mamá ni a mis preguntas, sino que estaba pendiente de mi curiosidad. Y de repente me dice, bueno, muerto del todo no, porque todavía conserva el sonido del mar. No lo puedo creer, le dije. ¿Cómo es que un muerto vivo y además tan lejos del mar y pueda todavía conservar ese sonido tan espectacular? Entonces me dijo, tómalo en las dos manos y tráemelo, me dijo. Hice lo que me indicó mi abuela. Con un poco de trabajo se lo llevé a ella, lo tomó entre sus manos, lo colocó sobre sus piernas, cogió un trozo de tela y comenzó a limpiarlo suavemente como frotándolo. Me pareció un acto mágico
que de inmediato me hizo acordar de un cuento que había contado mi tía Damasia sobre la lámpara de un tal Aladino. Ahora todos a hacer silencio, ordenó la abuela. Entonces me acercó el caracol al oído e inmediatamente empecé a escuchar con nitidez un sonido extraño. Parecía el murmullo del viento al deslizarse por entre los recovecos de los acantilados de Puerto Colombia, allá lejos, en Barranquilla, donde vivía la tía que yo no conocía, mi tía Auraeva. Auraeva era hermana de mi mamá y se había enamorado de un chofer que manejaba catapilas, barranquillero, liberal y para complemento bastante moreno. Así que en la casa de mi abuela ella tuvo muchos problemas por esa relación. Simplemente no querían un negro en la familia, del cual solo sabían de su filiación política y su profesión, pero no sabían quién era su familia y cómo iría a comportar cuando estuvieran casados. Era tan difícil para ambos seguir con esa relación, casi a escondidas, que un día decidieron volarse para Barranquilla. La noticia de la volada de mi tía Aura le cayó a la familia de mi mamá como un balde de agua fría. Y ahora debería él ya atenerse a las consecuencias. Prácticamente de la familia quedó desterrada y confiscadas todas sus pertenencias, pues solo se llevó 2 mudas de ropa y los zapatos que tenía ese día puestos. Se prohibió mencionarla en casa, pero mi abuela, la mamá grande por excelencia, en su corazón siempre albergaba la esperanza de algún día volverla a ver. No había pasado el primer año de la marcha de mi tía, cuando mi abuela recibió a través de una amiga la primera carta de mi tía, en donde le contaba que estaba muy bien. El esposo se portaba igualmente bien. Ella trabajaba mucho y él también trabajaba. Ella planchaba ropa y tendidos de cama en un prestigioso hotel de la ciudad de Barranquilla, y como buena noticia le decía que estaba embarazada. El rumor del embarazo empezó a extenderse entre el círculo de amigas de mi tía, y así fue llegando a los oídos de todas las hermanas e incluso de mi tío, que se enteró del asunto, pero no quiso hacer ningún comentario en casa. Todo empezó a cambiar a partir de la llegada de esa primera carta. Poco a poco el baúl de los secretos de mi abuela fue guardando otras cartas y hasta una foto del recién nacido, hijo de mi tía, abuela que ya tenía todas las coordenadas para llegar a Barranquilla. Un día se armó de valor y les dijo a todos que tenía un nuevo nieto que se llamaba Sigfrido y que se iba para Barranquilla a conocerlo. Con su instinto de precisión, había llegado a la conclusión de que ya el tiempo estaba maduro para hacer las paces y recuperar la hija pródiga y su cría. No tuvo entonces mayores discusiones más el asunto, pues lo que opinara mi abuelo Audencio a ella la tenía sin cuidado. Abuelo era como un cero a la izquierda en la casa. Ellos estaban separados pero cohabitaban en la casa en piezas diferentes. Así se amplió la familia y el radio de acción de mi abuela, pues esto le permitía programar todos los años 1 o 2 viajes a Barranquilla para poner en práctica las recomendaciones de Hipócrates acerca de la acción fortificante y curativa de los baños con agua de mar y de manera especial en las cálidas playas de Puerto Colombia, en el litoral atlántico. Mi mamá nos contaba que la abuela María, cada vez que regresaba de Barranquilla, le mostraba fotos en vestido de baño, pero que eran vedadas para los hijos y los nietos. Simplemente era un sentimiento de pudor. No quería que los varones la viéramos en paños menores. Con el dinero que la abuela ganaba en la pequeña tienda con el negocio de la fibra de la lata, además de los cortes que tejía, hacía el ahorro necesario para pagarse los costos del viaje y de paso ayudar a mi tía Aura, pues la situación económica de ella y de su esposo no era tan boyante como se nos hacía creer. Así que para la abuela no había un periodo del año ideal para irse de paseo a Barranquilla. Todos para ella eran tiempos
favorables para emprender la marcha. Sencillamente estaba determinado por el peso y el tamaño de la alcancía. La relación de pareja de mi tía se deterioró y decidieron separarse. Mi tía se quedó en la casa con su hijo, entonces le tocó trabajar más de la cuenta para sacar adelante la menguada familia. Ahí la abuela jugó un papel muy importante con su ayuda económica. Era la única que se preocupaba por ella, pues las demás hermanas se limitaban a decir que ese era su problema, que ella se lo había buscado. En Ocaña, y al igual que en muchos lugares, se dice que el amor es ciego. Las personas flechadas por Cupido son incapaces de ver los defectos de sus parejas o las personas idealizadas. Y esto es lo que sucede de manera particular con el amor romántico, pues ese sentimiento tan intenso y profundo tiene la capacidad de desbaratar el cordaje divino y de desactivar la zona del cerebro encargada de regular el juicio social y limitar nuestra osadía. Cuando nos enamoramos, perdemos la capacidad de crítica y todo nos parece bonito y aceptable. No hay riesgos, no hay defecto a la vista ni presa mala, y la libido se dispara. Los más técnicos y quizás los menos entendidos en la materia se atreven a definir esa explosión de sentimientos como una adicción química, debido a las alteraciones que sufren las personas enamoradas, y han señalado como culpables de esos pensamientos obsesivos a la generación desmedida de algunas sustancias como la dopamina o la serotonina. Existe un dicho muy popular y acorde con esta historia y que reza así: el amor es una locura que solo el cura lo cura, y cuando lo cura comete una locura. Los dichos populares, además de enriquecer la lengua, nos dejan enseñanzas muy precisas y en el momento determinado, siempre cargados de esa filosofía popular que abunda en todas partes. También el cantautor venezolano Simón Díaz, en su conocido pasaje llanero Caballo Viejo, nos dice en el estribillo de su canción que cuando el amor llega así de esta manera, uno ni tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Interludio. Un sábado de esos que me levantaba temprano, abrí la puerta de la casa y me senté en el andén. Al momento me percaté de que la gente que venía del Cerro de los Muertos tenía un comportamiento bastante extraño, como con cara de asustados y caminando más deprisa de lo normal. Yo empecé a intrigarme y quería saber por qué ese día la gente se comportaba de esa manera tan extraña. Pero no me atrevía a preguntar a los mayores o no sabía cómo formular la pregunta. Pero de repente vi venir a Misael Ropero, un compañero de escuela. Venía caminando en compañía de su padre. Él vivía en ese sector. Entonces, y antes de que le preguntara, él se adelantó y me preguntó: ¿ya fuiste a ver el muerto? ¿Muerto? ¿Qué muerto?, le dije. Entonces se detuvo un momento y comenzó a decirme que en la cuesta frente a la casa de María Lobo había un muerto tirado sobre el andén. Ah, gracias, le dije. Me entré corriendo directo a la cocina a decirle a mi mamá lo de que me acababa de contar Misael y pedirle permiso para que me dejara ir a ver el muerto. Mi papá estaba todavía durmiendo, entonces mi mamá se fue a contarle a mi papá lo del muerto. Me puse las cotizas y salí corriendo para la calle. Cuando llegué a la esquina y crucé, vi a unas cuantas personas que miraban, se santiguaban y seguían el camino sin hacer comentarios. Poco a poco me fui acercando y ahí estaba Pedro y Luis MacGregor, hijos de María Lobo. Entonces Pedro me hizo un campito para que pudiera ver el muerto. Era un hombre joven, estaba tendido en el andén, tenía la camisa abierta y los pies descalzos. Se le veía un pequeño orificio a la altura de la tetilla izquierda. Estaba muy pálido y lo que más me extrañó
era que no había sangre por ningún lado. Alguien había prendido una vela que hacía ingentes esfuerzos para mantener la llama viva. Yo estaba muy concentrado en lo del muerto, pues era la primera vez en mi vida que veía a alguien tan cerca y muerto por impacto de bala. De pronto Luis MacGregor me dio tremendo empujón y me fui de bruces encima del muerto. Yo pegué un alarido y me retiré con un tremendo salto y salí corriendo para donde María Lobo a acusar a Luis y a lavarme las manos, pues me quedaron algo pegajosas por la transpiración del muerto. El muerto estaba frío como un sapo. María me dio una taza de café para reponerme del susto. Ella estaba muy ocupada en la cocina haciendo las arepas de maíz cocido. Entonces me contó que ese hombre estaba robando en una casa y con Pitalolo lo sorprendió con las manos en la masa y le hizo unos disparos con el revólver y lo mató. Solo alcanzó a tenderse en el andén boca arriba y murió al instante. Un tiro le había alcanzado el corazón. Lobo Silva. Seguramente su nombre correcto era José Dolores Silva. Y era un señor que vivía en la parte de arriba en donde empezaba el Vía Crucis hacia el barrio del Cerro de los Muertos. Él tenía en su misma casa una pequeña tienda y también trabajaba de noche como celador en el centro de la ciudad. En esa época los celadores tenían licencia para matar ladrones. También el Estado mataba para imponer autoridad. La policía estaba haciendo una fuerte campaña para que los civiles conformaran grupos de defensa en los barrios. Lo llamaban policías cívicos. Para el efecto recibían una mínima instrucción teórica y licencia para portar armas y matar. Desde esa época se crearon las organizaciones civiles armadas y que fueron evolucionando hasta llegar a lo que hoy se conoce con el nombre de autodefensas, paramilitares o simplemente paracos. Recuerdo que mi papá fue a una de esas reuniones y al poco tiempo le llegó un carné. Tenía que juntarse con otros y salir a patrullar de noche. Salió una o dos veces y después nunca más. Dijo que se había inscrito para obtener el salvoconducto para portar armas. Según entendía, la situación política era muy difícil y el orden público estaba muy delicado en toda Colombia. Bebí con avidez esa taza de café negro que donde María Lobo tenía un sabor especial. Además, provisto de una abundante información sobre el hombre del día, y me marché para mi casa a contar la versión que había escuchado de boca de María. Lo que sí no conté fue lo del incidente con Luis, lo del empujón y el susto tan tremendo que me dio. Después de desayunar, me volví a sentar en el andén a seguir observando el comportamiento extraño de la gente, especialmente los que bajaban del Cerro de los Muertos y de las alcantarillas, que necesariamente tenían que pasar muy cerca del muerto. Entre ellos pasaban varios niños conocidos que estudiaban también en la escuela Adolfo Milanés. Entonces me preguntaban que si ya había ido a ver al muerto, y yo les respondía afirmativamente, solo moviendo la cabeza. Ese día no quería hablar más después de semejante susto. Me provocaba decirle a todos que no solamente había visto al muerto, sino que también había caído de bruces encima de él. Ese mismo que alteró completamente la tranquilidad del sábado y a mí me dejó una extraña sensación que nunca he podido olvidar.